Se discute mucho entre las llamadas generaciones de cristal y los boomers o generación X las diferencias que tenemos de percepciones. Pero aquí una pregunta clave. ¿Realmente puedo yo discriminar a alguien sin darme cuenta? ¿Esto le interesa? Quédese a Cristal contra Concreto. Y esto nos lo preguntan muchísimo en redes sociales. Si este antagonismo que hay, esta resistencia que hay a lo políticamente correcto, es una manera de conservar privilegio, Adán. Pues de alguna manera sí, ¿no? El lenguaje va creando espacios de resguardo, por así decirlo, y por el otro también va creando espacios para golpear o para de alguna manera disminuir. Entonces, por ejemplo, puede ser que no sea tan visible o tan violento un tipo de lenguaje no políticamente correcto, pero al final lo que hace es que te pone en guardia si tú eres la población vulnerada, ¿no? Y entonces dejas de hacer otras cosas o demostrarte como realmente eres, que es lo que deberíamos buscar, ¿no? Cuando hablamos de un espacio de inclusión, un espacio protegido, lo que sucede es que las personas se muestran tal cual son. Exacto, un asunto de plenitud de ser. Exactamente. Y es la aceptación de la diversidad, lo que conocemos como inclusión. Claro. Aquí quisiera que empecemos, ahora sí que entrando ya en materia sabrosamente, ¿qué implica actualmente, de manera contemporánea, la definición de discriminación? ¿Qué es y qué la constituye? Pues mira, así bien sencillo, es como una escalerita. La discriminación es, tienes un plano donde todos deberíamos ser iguales. Ajá. Y alguien decide que no somos iguales, ¿no? O sea, una población o un personaje decide defender lo que no son iguales. Entonces hay una distinción. Y después viene una devaluación. Tú y yo no somos iguales, pero tú y yo no tenemos el mismo valor. Yo valgo más que tú vales menos que yo. Y entonces hay una simetría. Es el segundo movimiento. Y el tercer movimiento es que yo legitimo, por esta simetría y distinción, en un tercer escalón, que puedo ser violento contigo. Claro. La discriminación es este proceso en el cual llegas a legitimizar o incluso a veces legalizar la violencia contra el otro que es diferente a ti. Ok. Eso tiene que ver con prejuicio y con estigma. Tiene que ver con prejuicio, tiene que ver con estigma, tiene que ver con estereotipo, tiene que ver con grupos sociales. Un poquito explicado de manera que yo lo entiendo muy bien o muy fácil para mí, no sé si para ustedes, y ustedes me pueden decir ahí por redes sociales, oiga, señor, regrésese tantito, es, tú hoy en la mañana cuando te levantaste, hiciste una prueba química del aire para saber si tenía suficiente oxígeno, nitrógeno y argón para ser no venenoso para ti. No. ¿O revisaste antes de bajar el pie al suelo si los átomos y las moléculas estaban lo suficientemente justas para hacer un sólido y entonces que no te fueras a ir hacia abajo? Ajá, no. No. Entonces los prejuicios son muy útiles. ¿Por qué? Porque hacen que no tengamos que estar preguntándonos todo lo que sucede en la vida. El problema es cuando los prejuicios se van uniendo unos a otros y son irradiados como de alguna manera de algo negativo. Y estos se convierten en algo que llamamos estereotipos. Los estereotipos son la forma en la cual vemos como un grupo a otro grupo. Entonces, por ejemplo, pensemos en el sur de los Estados Unidos o en la época de la Guerra de Secesión, cómo eran vistas las personas afrodescendientes, ¿no? Los blancos somos mejores que los negros son flojos, los negros son violentos, los negros son tremendamente sexuales, o sea, como prejuicios que van creando un estereotipo de la negritud de las personas negras muy lesivo para las personas negras. Claro. Esta distinción, devaluación y violencia. Y entonces, cuando tú amalgamas todas estas cosas, lo que haces es que legitimas la esclavitud. Exacto. Digamos, en el mismo lugar donde no haces la prueba de bajar el pie y la estructura molecular del suelo, esas creencias se suman a esos prejuicios operativos de la cotidianidad. Y aparte, el problema es que no nos cuestionamos sobre los prejuicios, ¿no? O sea, tú no te cuestionas porque no haces esto, ¿no? Porque es, de alguna manera, te ayuda a vivir. Claro. Cuando tú eres un niño, tú no le preguntas a tu papá, ¿por qué me enseñas esto? De que las personas diferentes son malas. Y entonces vas naturalizando y normalizando estos prejuicios hasta que los conviertes en estereotipos. Es decir, muchas veces se maman, o sea, se entran en ti a través de las estructuras que existen, la escuela, la familia, ¿no?
Y entonces llega un punto donde destruir ese prejuicio es más complicado que destruir un átomo, como decía alguien muy famoso, ¿no? Mira, gran enunciado, pero entonces ya tengo que contarle a la gente quién está con nosotros, Adán. Está con nosotros, aquí en Cristal contra Concreto, Adán García Fajardo, que es internacionalista, formado en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con beca de excelencia académica. Es maestro en sociología, graduado con honores por la misma institución y también es egresado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda, y de la Escuela de Derecho de Salzburgo en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salzburgo, Austria. Desde junio de 2014 es director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Gracias, Adán, por estar con nosotros. Y como dice el dicho, y quien lo desparangaruticurir mise, será un buen desparangaruticurizador. Correcto. Sí. Al contrario, es un gustazo para mí estar aquí y que usted llegue a las casas de ustedes desde el Canal Cultural de México, que es el Canal 22. Gracias, ¿no? Gracias a ti. Y justo, mira, este enunciado que dijiste, donde de repente destruir un prejuicio puede ser incluso más difícil que destruir un átomo, ¿qué mecanismos operan en el ser humano para que el impulso a discriminar a quien percibimos como otro u otra esté tan ampliamente presente en la sociedad en todo el mundo? Mira, o sea, no tengo respuestas así perfectas y precisas para esto, Ajá. pero piensa tú en nuestros antepasados muy lejanos o distantes, 40,000 años, 30,000, 35,000 años, y piensa que el miedo era una constante para ellos. ¿No? O sea, el miedo de los otros, no solo los animales, también los otros grupos que pueden estar cerca. Y también una cuestión subjetiva, además del miedo, es el orgullo, ¿no? Yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el más grande. Entonces, esas son dimensiones que tú sientes, o que se sentían, pero hoy se siguen sintiendo, más soterradas. Y otro es la cuestión objetiva. Yo quiero sobrevivir, Claro. ¿no? Yo quiero seguir viviendo, yo quiero que mi grupo siga vigente, yo quiero que mi grupo tenga buenas oportunidades. Entonces, construyas identidades basándote en la confrontación de las otredades, ¿no? ¿Por qué entonces, o sea, por ejemplo, tenemos polarizaciones, blanco, negro, ¿no? Estos juegos funcionaron bien, o de alguna manera funcionaron, o se volvieron como normales para las sociedades humanas al principio, y nos siguieron funcionando o siguieron siéndose utilizados durante muchísimos años. Por ejemplo, hay un mito en el que aún hoy vivimos, que es el mito del Estado-Nación, ¿no? Creemos que lo que el mexicano o el italiano o el francés es una unidad completamente bien delimitada, cuando no. Y que todos los miembros que contiene están homologados en sus características y naturalezas. Exactamente. ¿Y no? Por supuesto que no. Entonces, estos dos, la parte, pues sí, mental o lógica de sobrevivir, y por otro lado, la parte sentimental o emocional del miedo y el orgullo, jugaron un rol muy importante para entender la discriminación. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque los estereotipos y los prejuicios jugaban como una manera de decir, en comparación a los otros, yo soy el bueno, tú eres el malo. Claro. Y entonces estableces territorialidades y posibilidades de vida, claro, en sociedades mucho más, no me gusta usar primitivas, pero mucho más antiguas, pues que no tenían las posibilidades de conectividad y de acuerdos de coexistencia que tenemos en las sociedades contemporáneas. Claro, además estabas de alguna manera más expuesto, por así decirlo, a las inclemencias del tiempo, a las epidemias o a las enfermedades. La peste negra. Exactamente. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que también la discriminación es una cosa que debería quedar en lo antaño, ¿no? O sea, por decírtelo de una manera más propia, el día de hoy deberíamos estar viviendo una inclusión y un respeto por la diversidad, y estamos intentando destruir estructuras añejas como es la discriminación. Claro. Ahora, y en ese sentido, hablas de esos estereotipos que de alguna manera es tu noción de identidad la que te confronta con la sensación de el otro como amenaza. Sí. ¿No? Eso lo que construye también es privilegio. ¿Cómo se construye la noción contemporánea de privilegio? Déjame ver si puedo ayudarme a mí mismo con un ejemplo. Y a nuestra audiencia también. Cuando Mufasa le dice a Simba, no vayas allá, que allá, ¿no? Lo que está haciendo es que está utilizando el estereotipo de lo malo que está afuera para decirle, tú quédate aquí, compadre, ¿no? O sea, no andes indagando, ¿no? Ese es un ejemplo
de alguien que está utilizando los estereotipos o los prejuicios para educar a un niño, bueno, a un infante, caricaturizado, y entonces decirle, esta zona es una zona segura, una zona de los tuyos, una zona donde tienes dominio, ¿no? Pero también está movilizando el privilegio. ¿Por qué? Pues porque Mufasa es el Rey León y después Simba va a ser el Rey León y es el príncipe. Y entonces, si las estructuras se mantienen así, si él se mantiene en la seguridad, si se mantiene en la regularidad, si no deja que nada cambie, entonces mantiene su privilegio. ¿Qué te quiero decir con esto? Mientras la discriminación se mantiene, los privilegios también se mantienen. Cuando una persona privilegiada, por ejemplo, lo que dice es, yo quiero que mi privilegio se vuelva un derecho, que empiece una deconstrucción, es cuando vamos derrotando cosas como las asimetrías que existen en la discriminación. Claro, claro. Ahora, también es importante decir esto. Cuando hablamos de privilegio, tomando tu ejemplo sobre el Rey León, pensamos siempre en esto, en que el privilegio se instala en las élites económicas, que se instala en las élites sociales, en la blanquitud, ¿no? Pero también hay privilegio que permea las poblaciones vulnerables. El ser un varón cis heterosexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se construye este privilegio cotidiano? Mira, si me lo preguntas a mí, se construye como una noción ficticia, ¿no? Por ejemplo, por tradición, o sea, hay una dominación de tradición, una dominación de carisma, una dominación a veces legal, y entonces lo que vas haciendo es que vas de alguna manera superponiendo estructuras, ¿no? Esto se pierde en los mitos de la historia, o sea, vamos muy atrás y, por ejemplo, podremos pensar que antes de que los hombres fueran dominantes, los hombres varones fueran dominantes, lo fueron las mujeres, ¿no? Y que sucedió un cambio en alguna etapa cuando la agricultura llegó al mundo y la sedentarización llegó, y entonces una clase sacerdotal tomó el control y fue desplazando a las mujeres, ¿no? Podríamos pensar que tiene que ver con una cuestión de números, ¿no? Mayorías, minorías. Pero hoy no te explicas el mayoría-minoría en términos de números porque las mujeres ya no son minoría. Exacto. Y probablemente tampoco lo fueron en muchos momentos, sino que por una dominación de estos tres tipos, las mujeres fueron quedando distinguidas, disminuidas y violentadas de forma tradicional, de forma carismática y de forma legal. Por ejemplo, muchas mujeres no podían abrir cuentas de banco hasta la segunda mitad del siglo XX. Exactamente. 1975, si no me equivoco, en Estados Unidos. Las mujeres no podían votar hasta el tercer tercio del siglo XX, ¿no? Tenemos la primera mujer presidenta en México después de mucha lucha de las mujeres, apenas en el año 2024. Entonces, es una estructura que va cambiando, pero ¿cuánto tiempo de lucha lleva el feminismo? Siglos, para llegar hoy a ser parte de estructuras de poder. E incluso ni siquiera que una mujer esté en los lugares más altos, hace que las mujeres de alguna manera dejen de ser poblaciones vulneradas o vulnerables o vistas como minoría. ¿Por qué? Porque hace falta toda una transformación para que eso sea real. Claro. Híjole, tengo muchas preguntas. Este es un espacio para abrir preguntas más que respuestas, mi estimado Adán, pero justo tengo una clave con la cual queremos regresar con ustedes después del corte. ¿Es posible, Adán, erradicar la discriminación o es una parte inherente de la condición humana? Averígüenlo de regreso aquí con Adán García Fajardo en Cristal contra Concreto. Qué buena pregunta. Sí, no, yo te invité a esta cosa sabrosa, pero aprovecho que está bien. Seguimos aquí en Cristal contra Concreto con Adán García Fajardo, sociólogo, y nos quedamos con la pregunta de los 64,000. ¿El impulso de discriminar a quien percibimos como el otro es inherente a la condición humana? Yo te diría que no. O sea, que uno aprende a discriminar, ¿no? Que uno aprende a ver al otro como diferente. Que hay son más las cosas que nos hacen parecidos a los otros que los que nos hacen diferentes. Y también sé, o sea, eso sí es una sabiduría, una certeza, que como lo dice Octavio Paz, que para poder ser he de ser de los otros,
de los otros que me dan plena existencia. Los seres humanos no existimos sin las autoridades y sin las otras personas, porque somos animales gregarios, somos animales de comunidad y al final somos la comunidad humana. Ahora, también creo que hoy nos damos cuenta de ciertas discriminaciones, ¿no? Estamos mucho más sensibilizados a ciertas discriminaciones. Y hay otras que no queremos ver, ¿no? Por ejemplo, pocas personas hablan de aporofobia. ¿No? Es tremendo porque si hablamos de racismo, si hablamos de cuestiones que tienen que ver con el origen, pero la discriminación por clase social, por pobreza es tremenda en el mundo. Claro. Y hoy que las brechas se están abriendo cada vez más entre las personas de bajos ingresos o de nulos ingresos y las millonarios o billonarios, es un tema que va a brincarnos por cómo, muy pronto, por cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Claro, de hecho yo veo un artículo de Amnistía Internacional donde siempre el ejemplo, porque es muy claro, es el tema de castas en la India, ¿no? Por ejemplo. Pero México, o sea, en México tenemos esta brecha de discriminar por vulneración económica. Por supuesto, ¿no? Solo que la escondemos en otros tipos de discriminaciones, ¿no? O sea, México es un país que discrimina la parte económica muchísimo, pero aparte se esconde típicamente en el clasismo, se esconde típicamente en el racismo, pero se profundiza. Por ejemplo, una persona de bajos ingresos es poco probable que llegue a una educación superior, ¿no? Y hoy hay un estudio de Oxfam, México, por mi raza hablará la discriminación o algo así, discúlpeme si no lo puedo citar perfectamente bien, pero que habla de cómo una persona que nace pobre va a morir pobre en México, ¿no? O sea, las probabilidades son muy, muy altas. O sea, la permeabilidad social que existe en México es casi nula. Claro, uy. Me interesa en ese mismo sentido, entonces, hablar de que también la discriminación es un asunto político, no solo es un asunto social. Por supuesto, ilegal. O sea, al final, muchas legislaciones y muchas formas de actuar en términos de lo que el gobierno decide están basadas en las decisiones privilegiadas. Claro, ¿no? desde Por ejemplo, el privilegio. Claro, o sea, vamos, ¿cuántas escuelas de alto nivel que el gobierno paga hay en poblaciones indígenas o hay en poblaciones de bajos recursos económicos, o en espacios de bajos recursos económicos en centros poblacionales? ¿Qué tan cercano o qué tan accesible es el derecho a la salud para personas que están en condiciones vulnerables por su origen? Cosas por el estilo. Y no hay una legislación que de alguna manera progresiva y programáticamente decida eliminar esas brechas para los derechos, ¿sí? Vamos, ¿a qué me refiero? En muchos sentidos, la parte social discriminatoria que quizá un individuo puede ejercer suele ser mucho menos violenta que la que el propio gobierno y las leyes pueden ejercer, porque aparte se volvieron parte de una estructura que se va replicando. Hablar de las políticas del miedo, ¿no? Estos discursos replicados en los medios por gobiernos en general, y sobre todo siento que es un fenómeno que estamos viendo mucho más con la alzada de las derechas en todo el mundo, ¿no? Este enunciado muy reciente de la campaña de Donald Trump diciendo que los inmigrantes estaban comiendo a las mascotas, a los perros y a los gatos, ¿no? De la gente de Springfield. Además escoge Springfield, California, porque Simpsons, ¿no? Porque te sientes cercano, ¿no? O sea, porque lo puedes entender y pensar que sí. Exacto. Y que es un ejercicio de política del miedo y de la utilización discrecional de la discriminación como capital político. Y no solo eso, de la movilización de un discurso posverdad. No sé, es un bulo y es una nota falsa, ¿no? Hoy en día, como piensas que podría ser cierto, lo crees, ¿no? Y Donald Trump maneja muy bien esta cosa de los discursos, por un lado de separación, son discursos peligrosos, no les voy a llamar discurso de odio porque en este caso podrían hacerlo, pero él sabe que cuando emite un mensaje, por la posición que tiene, por haber sido presidente de Estados Unidos, ese mensaje se va a replicar. Y además lo hace de una forma tan espectacular, sí, ¿no? Si te imaginas una sopa de gato, una sopa de perro. Sí. Y particularmente, porque si no me equivoco, es la población haitiana que está llegando a Springfield, Ohio, comiéndosela. Y lo ves perfecto, como una caricatura casi. Claro. Y entonces se te queda como imbricado en la posibilidad de que sea cierto. Y en lo que te desmienten el bulo y te desmienten, etcétera, mientras tanto ya se viralizó en todas las redes sociales. Claro, y ya hay gente que se lo creyó, que no lo cuestionó,
que lo dijo él y entonces, por lo tanto, era posible que fuera verdad. Entonces también se puede hablar de discriminación o de mecanismos de la intencionalidad de discriminación como capital político. A ver, barajémosla más despacio. Sí, donde de repente partidos reinantes y sobre todo la derecha, pues o sea, este temor al matrimonio igualitario, al derecho a decidir sobre su cuerpo de las mujeres, donde de repente una nota también reciente, pues está de España, donde decían que iban a interrumpir un embarazo a término. O sea, que literalmente a los 8 meses y medio, ¡ajá! No es como este meme que está sacando al arquitecto, ¿no? Del viento. Sí, el ingeniero. Exacto, el ¿no? efecto ingeniero. Pero está siendo replicado por personas que pertenecen ya a estas estructuras de poder y de privilegio. Sí, o sea, vamos, algo que te da estos tipos de discursos cuando estás en una posición de poder es que muchas veces no hay quien te diga eso no es cierto. Y que incluso cuando te dicen no es cierto, por tu posición, no importa que te prueben como falso. Claro. No hay quien te desmienta. O sea, no pierdes tu curul. No. Por hacer estos enunciados. Claro, pero además, o sea, velo así de esta manera, Pedro, y amigos que nos ven. Hoy por hoy parece que lo que da poder a un discurso no es la veracidad o la verosimilitud o la justicia o la legalidad. Lo que da poder a un discurso es que tantas personas lo escuchen y lo replican. Que tanto permea. Exacto. Entonces, no importa si es verdad o no importa si es mentira, lo que pasa es que llegó un círculo tan amplio que muchos lo vieron. Y entonces, eso lo que le da es potencia, ¿no? O sea, es poder, pero en el sentido de potencia, que es la amplificación de... La viralidad. La viralidad como un ejercicio de tomar estas estructuras y de tomar esta memoria parietal de miedo al otro como un recurso de construcción de un régimen. Claro. Bajándole 3 rayitas a nuestra conversación. A la intensidad. A la intensidad, estimado Dan. Hay también, así como está en lo macro, los sistemas en regímenes, está lo micro. Y están estas formas de discriminación más sutiles, cotidianas. ¿Qué tanto justamente, sobre todo en Latinoamérica? Hablabas tú de las tradiciones, me interesa retomar ese tema. ¿Cómo la tradición nos legitima formas de hablo, de conducta que son ya sea velada o abiertamente discriminatorias? Mira, yo me acuerdo mucho que esta canción que salió de Molotov en los 90s, ¿no? Que no brinque, que no baile, que no eche desmadre. Y entonces nos legitimaron que podíamos llamar de esa persona las personas de esa manera las personas de la diversidad sexual impunemente, ¿no? Y platicando con otros amigos y después cuando pasó lo del grito en los estadios, a los porteros particularmente, un amigo me decía, ¿y cuál crees que es la primera palabra y la última que escucha una persona de diversidad sexual antes de que se lo frieguen? Antes de asesinarlo. ¿No? Antes de asesinarlo, exacto. Entonces, yo dejé de utilizar esa palabra, incluso, o sea, haciendo silencio porque me entiendes y porque seguramente tu audiencia nos entiende. Claro. Porque no quiero replicar más ese. Exacto. ¿No? Hay otros ejemplos, hay otras maneras. Por ejemplo, a mí me gustó mucho que platicaba con una persona sorda. Sí. Y entonces ella me decía, yo no quiero que me digan que soy una persona con discapacidad y sorda, yo quiero que me digas que soy sordo, es mi identidad, ¿no? Entonces, no es ni el sordito, no es ni el que no oyes, es una persona sorda. Entonces, muchas veces también el irte cuestionando, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Una de las grandes soluciones a la discriminación es ver al otro a los ojos o ver al otro a la cara y decirle, oye, noto esto, ¿cómo te gustaría que me refiriera a ti? Exacto. Oye, mi nombre es Adán, o que incluso ni siquiera medie la distinción, sino que medie la intención de que el otro nos da también identidad. Y entonces, cuando hacemos eso, quebramos prejuicios, quebramos estereotipos, quebramos discriminación y nos acercamos a la inclusión, porque nos estamos acercando al otro. Entonces podemos pensar que eso, el primer lugar para erradicarla y para tener un cambio, digamos, y entendernos y abordarnos como una sociedad moderna es mirar a la otra persona a los ojos. Claro, y escuchar. Un poco regresando a tu pregunta anterior es cuestionarnos por qué está legitimado o es normalizado estos términos que existen históricamente y tradicionalmente en América Latina.
Y te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? El marica en Colombia, oye marica, Que es muy coloquial. es muy coloquial, ¿no? Pero si vas a otros espacios ya están, se elimina, ¿no? O por ejemplo, ponerle límites en tus propios, ¿cómo decirlo? Grupos sociales a lo que se puede y no se puede decir, a lo que se debe y no se debe decir, y cómo te puedes y no te puedes referir a las otras personas. Y establecerlo de esta manera. Adam, queremos finalmente dejar hoy a nuestra audiencia con una invitación. La invitación justamente a que revisemos cada quien nuestra habla, que revisemos cómo interactuamos con las otras personas y que pensemos si así quisiéramos que se nos tratara a nosotros. Adán García, el tiempo voló. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puedo yo también hacer una invitación? Por favor. Al Museo de Memoria y Tolerancia, que está en Plaza Juárez, en el centro de la Ciudad de México, cerca de la Estación Bellas Artes. Estamos abiertos de martes a domingo. Vengan y visítenos y así pueden conocer un poquito más de lo que discriminación es y no es, y de cómo podemos entendernos a la luz de la inclusión, su reverso. Por supuesto, y que finalmente, una de las cosas que me encanta del Museo de Memoria y Tolerancia es que, al igual que este espacio, lo que buscamos es abrir más preguntas y a lo mejor darles atisbos de respuestas. Soy Pedro Comini y nos encontramos la próxima semana aquí en Cristal contra Concreto por Canal 22. Gracias. Muchas gracias, Agustín. No, tú dices que yo te puse para chayo, entonces tú no sabes cómo me dejaste a mí. Yo estaba aquí con mis notas así de ¡ah! No. ¿Qué se te quedó en el tintero? Pero, ¿sabes? 20 cosas. No, tienes que volver. Tienes que Con mucho volver gusto. porque siento que hay tantas cosas que damos por sentadas que...